Gloria a Dios. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que fluyas con tu Espíritu Santo, Señor, que nos hables, que nos toques por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe, y eso no es algo que venga de ustedes, es un don de Dios. No es pues cuestión de obras humanas para que nadie pueda presumir. Lo que somos a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Bueno, este pasaje nos habla acerca de la gracia, el don de Dios que Cristo le dio a su iglesia. Cuando hablamos del don de Dios nos referimos a entrar en un mover espiritual en el cual dejamos de ser nosotros los protagonistas, por decirlo así, de nuestra propia historia, y le empezamos a dar crédito al Señor. Si nosotros nos metemos en este llamado que Cristo nos ha hecho y le damos la prevalencia o la prevalencia o no sé qué otra palabra, el protagonismo de nuestra vida al Señor, el Señor va a empezar a manifestarse. En todo ese proceso que el Señor tiene que hacer para llegar a ese punto, a las personas nos lleva a primero entender nuestra condición, ¿sí? Es como el primer paso, entender nuestra condición anterior. O sea, todos a Cristo Jesús hemos llegado con una condición inicial de donde vamos a partir. Todos tenemos en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra vida, situaciones que ante los ojos del Señor no están siendo agradables. Y esto no tiene que ver con aspectos morales, o sea, no hace falta que uno califique si es agradable o no al Señor mi conducta anterior, sino que por medio de la palabra, en el conocimiento de la palabra, vamos a darnos cuenta de qué es agradable y qué no al Señor. Y cuando el Señor nos empieza a hablar, vamos a ir entendiendo estas condiciones. Entonces la palabra revela a nuestra vida la realidad de cómo nos ve el Señor, porque la gente vive sin esa mirada hacia uno mismo. O sea, cada uno de nosotros antes del Señor había vivido sin considerar cómo Cristo me mira a mí, cómo Cristo, cómo Dios se relaciona conmigo. Entonces, aquí Pablo, en todo este pasaje de Efesios, describe la condición anterior de los creyentes antes de conocer a Cristo. Por esa razón, porque es necesario el entendimiento inicial para que la obra de Cristo pueda llevarse a cabo. A veces el Señor hace que nosotros estemos en ese entendimiento de diversas maneras, especialmente por medio de las humillaciones. Es como el método que el Señor ha usado desde el principio para mostrarle al ser humano la condición que cada uno de nosotros posee. Esto no es para que estemos, digamos, de alguna manera constreñidos por cómo Cristo nos mira, sino para que haya esperanza, ¿sí? Y para que haya un verdadero mejoramiento, porque si no, la gente no se percata de las cuestiones que vive, ¿sí? Y de las razones por las que vive esas situaciones. Entonces, el Señor nos apercibe de las situaciones, ¿sí? Es como decir que alguien esté por ahí caminando y alguien le diga por detrás, mira, tienes hierba, no sé, en tu ropa, ¿sí? Cosas que el ser humano no mira por sí mismo, las pone de manifiesto el Señor. ¿Cómo estaba la condición anterior de todos los que hemos decidido caminar con el Señor? Dice la palabra, muertos en los delitos y pecados, es decir, gravitando alrededor de nuestra propia concupiscencia,
y de las necesidades meramente humanas, naturales, que habitan en el corazón del hombre. Entonces la gente, su conducta se desempeña de acuerdo a esas situaciones que, que son personales. O sea, no voy a decir, obviamente son pecados delante del Señor por la incredulidad, pero que no necesariamente ante los ojos humanos sean pecados, sino que simplemente hacen parte de la naturaleza carnal, y todo lo que nosotros vivíamos antes de Cristo tenía una trascendencia solamente natural. O sea, todo lo que nosotros podíamos aspirar eran situaciones del mundo actual, digamos, ¿verdad? No mirábamos más allá. Entonces, viviendo en los deseos de la carne, estábamos, ¿sí? Viviendo en las necesidades. Eh, y dice la palabra que estas personas que viven en los deseos carnales son hijos de ira para el Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, si yo vivo mi vida de acuerdo a mis deseos naturales, a mis deseos carnales, delante del Señor, soy visto como un hijo que le provoca ira al Señor, ¿sí? Entonces la persona que recibe esta palabra y que escucha esto, por lo menos ya tiene un punto de partida para decir, bueno, ¿cómo me mira el Señor? Me mira de esta manera. Quiero cambiar, ¿verdad? Entonces ahí empieza a operar la fe y uno le dice al Señor, Señor, necesito la intervención tuya. Para este tema no se necesita ser nuevo en la fe, ¿verdad? Porque la concupiscencia humana siempre está saliendo a relucir. Esto se puede comparar a, a un huerto al que no se le hace mantenimiento o a un lugar al que no se le hace mantenimiento, ¿sí? Si uno deja que las cosas sigan como un curso natural, el curso natural siempre es desordenado para la vida de la gente. Ya ve usted aquí que se hacen ciertos arreglos periódicamente, porque si no ya estuviéramos despavimentado esto, ¿sí? Por esa razón, porque la situación es que empieza a haber un desgaste en nuestra concupiscencia, aunque llevemos tiempo en el camino del Señor, empieza a salir esa condición natural y que el Señor empieza a intervenir. El día que usted deje de permitirle al Señor que Él intervenga, ese día el Señor deja de intervenir. Por eso es que, aunque usted lleve años, hay que permitirle al Señor que Él haga la obra que en su momento quiere hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este sistema de Dios, porque este es como un mecanismo de Dios para llevar a las almas a la salvación, funciona para que la persona deje de andar en la mirada natural y empiece a ver la mirada espiritual. Todo eso para direccionarnos hacia la salvación. Si el Señor dejara que viviéramos la vida cotidianamente, ¿sí? Sin esta molestia tal vez, porque a veces esto es molestia, uno estar pensando como en el plano espiritual, sin esta molestia, entonces empezaríamos a tomar el camino equivocado que nos embolata la salvación. El propósito del enemigo siempre será embolatarle la salvación a las personas. Y empieza con cosas pequeñas, iniciales, digamos, que si se deja avanzar, el corazón de la persona que está siendo atacado de esta manera por el enemigo llega a un punto de malestar en su corazón respecto al Señor y a la fe que no quiere oír. Usted de pronto conocerá a algunas personas, si es que de pronto ha intentado compartirle o cuando le compartieron, que no quieren ni oír de esto. Y ese es el estado del corazón, que, que nace, ese estado de ese corazón nace porque se ha dejado avanzar el pecado como una enfermedad que se deja avanzar y que adicional a eso el enemigo se ha encargado de, digamos, influenciar o ayudar a que esto ocurra, ¿sí? Entonces la dureza del corazón, todo esto nace por la falta de nuestra consciente invocación, pues no sé si se dice así la palabra, de invocar al Señor, ¿sí? De invocar al Señor en nuestra vida para que Él intervenga. Entonces,
Aquí nos damos cuenta, cuando entendemos este tema, que la situación de la gracia o el tema de la salvación es un acto de misericordia para la persona, ¿sí? Ahí viene otro tema que siempre hay que hablarlo, porque a la iglesia llega gente, ¿verdad? Y que generalmente las personas tienden mm, a sentirle el evangelio como una amenaza, ¿verdad? O sea, es como decir, ya se van a meter en mi vida o cosas así. Entonces, cuando la persona tiene ese entendimiento que el Señor lo maneja dentro de cada uno, empieza a darse cuenta de que no es la amenaza, es que el Señor te quiere ayudar, es que el Señor te quiere guiar a través de su mensaje, a través de su presencia, ¿sí? ¿A qué te quiere guiar? A la salvación de tu alma, ¿sí? Entonces, ese es el propósito. Y el resultado que Cristo espera es ese, ¿sí? Es decir, Él espera que en ti se lleve a cabo la renovación en muchos sentidos para que tú puedas pasar a un segundo plano como persona y que Cristo se manifieste. Es la única manera en la que una persona puede brillar de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Que la luz de Cristo brille, por eso hay un pasaje que dice así, que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Ese es el resultado, ¿sí? Que los creyentes sean creados para buenas obras. Entonces, dicho esto, aquí viene un tema, y es que todo este sistema que el Señor utiliza es para que tú te metas en, como dice por acá, hacer, dice, Dios preparó, perdón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto de las buenas obras se entiende como el propósito que el Señor ya había planeado para nosotros. O sea, todos, viéndonos desde el punto de vista de la fe, tenemos unas obras que cumplir, ¿sí? Todos tenemos un propósito del Señor para cumplir en la tierra, ¿sí? No se entiende tanto, cuando uno lo lee en contexto, no se entiende tanto como que usted tenga una buena conducta, que usted haga el bien, no se entiende tanto en ese sentido, sino que esté haciendo lo que el Señor predestinó que usted haga. Porque usted sabe que en la vida a veces las cosas se utilizan para una función diferente para la cual se las creó, ¿verdad? Por decir algo. Eh, Usted mira los trípodes de las cámaras, son para que sostengan la cámara, ¿verdad? Pero a veces se utilizan los libros para que sostengan la cámara. Si yo fuera libro, diría, pero pues, o sea, yo no estoy cumpliendo mi función. Y muy seguramente eh, se vería desde el punto de vista de lo que se pierde, de la pérdida por no utilizar el objeto, digamos, para la obra que se había predestinado. O sea, si alguien fuera libro, diría, pero es que yo tengo mucho más acá adentro como para que me pongan a sostener un aparato, ¿verdad? Y estar cerrado. Algo así, me perdonan el ejemplo un poco infantil, pero algo así es lo que sucede con nuestra alma, con nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces la gente, el creyente empieza a ocuparse de actividades, de situaciones que no son negativas tal vez, o tal vez sí, porque pues usted sabe que hay de todo, ¿verdad? Y que la tendencia generalmente tiende a ser hacia el pecado, pero sobre todo estás haciendo algo o estás en un lugar donde Cristo no, donde el Señor, donde Dios no te quería a ti. Y entonces ahí hay mucho que desaprovechar. Entonces, cuando hablamos de las buenas obras, se trata de que se aproveche en cada uno de nosotros lo que el Señor te ha mandado hacer. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de la condición del creyente pasivo, del creyente que no tiene un norte, porque de esos creyentes hay una cantidad, la mayoría, ¿sí? Que no saben qué es lo que están haciendo, que están como al ritmo de lo que caiga, sin entender cuál es la función. Cuando una persona ya ha tenido la revelación del Señor y ya ha sido pasado por el proceso, entiende, el Señor me quiere a mí, por decir algo, predicando la palabra en mi caso, ¿sí? Entonces yo no estoy donde yo quisiera estar, porque le aseguro que si habláramos de los deseos,
tal vez esto no era lo que yo hubiese imaginado para mí, ¿verdad? Pero sí es donde yo estoy ahora, es donde Cristo más puede hacer por mí, ¿sí? Donde más provecho mi vida va a tener y donde más bendición voy a ver a través del Señor, porque ya no se trata de mí. Entonces, igualmente para cualquier creyente. Aquí no es tanto pensar en qué actividad quiere el Señor que yo haga. No es tanto eso, sino pensar o buscar la revelación individual, ¿sí? Que esto yo no se lo puedo decir a nadie, el Señor te quiere aquí o no, no, porque el Señor hace muchos movimientos, pero que si nos metemos en ese fluir del Señor, aceptando la voluntad, el Señor mismo va poniendo las condiciones. Ayer en Salem hablábamos de un tema y es que eh, hay una diferencia, digamos, de cómo se vive la vida entre los impíos y los creyentes. El impío vive, como usted sabe, las consecuencias de los actos, del contexto, de, de lo que otros quieren para esa persona, ¿verdad? Porque a veces sí la gente le hace daño a otra gente, pero el creyente, el siervo de Dios, el que se ha metido en el propósito, vive lo que Cristo quiere que viva, aunque en ocasiones no parezca, ¿sí? Entonces ya la persona sabe que el trato que está teniendo en su vida no es por factores, digamos, del azar, sino que son factores que el Señor ha predestinado. Si uno vive así la experiencia, uno sabe que cada situación que vive, la vive con un propósito en Dios. O sea, si el Señor te pasa por una prueba, o si a ti alguien viene y te trata de una manera negativa, ya tú no miras que es el daño de la persona hacia ti, sino que empiezas a pensar, es que Cristo a mí me está pasando y lo que yo vivo, lo vivo por su voluntad. Por eso hay un pasaje que dice que todas las cosas eh, ayudan a bien para los que aman al Señor. O sea, ya deja de ser el resultado final de cualquier circunstancia, buena o mala, deja de ser igual al del impío, ¿sí? Sino que hay un provecho. Entonces, ¿por qué hablo de este tema? ¿Por qué mezclamos, digamos, estas temáticas? Porque si tú estás haciendo lo que dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, estás en esas buenas obras del Señor, tú sabes que todo lo que pase a tu alrededor va a confluir en que el Señor te está guiando al propósito, sin importar la situación que tú estés viviendo. Porque, a ver, cuando uno vive cosas, generalmente uno tiende a analizar, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué el Señor permite que las cosas sean así en mi vida? Bueno, para el que tiene fe, para el que está metido en esta intención de dejarlo al Señor que Él opere, la explicación sería, deja que el Señor actúe, deja que el Señor eh, se mueva en tus situaciones. Él es el que las va a cambiar, por más que uno a veces quiera cambiar algo, que uno quiera aportar para algo, si el Señor no mueve las situaciones porque tiene que ser así, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedes entender? La situación tiene que ser así, porque yo estoy en la fe, porque yo estoy siendo guiado por el Señor, ¿sí? Independientemente de tus errores, de tus situaciones personales, mejor dicho, estas situaciones empiezan a pasar a un segundo plano. O sea, el Señor no se va a detener porque yo tenga condiciones de debilidad, ¿sí? No se va a detener porque encuentra en mí pecado. Con ningún siervo de la palabra el Señor se ha detenido porque ha encontrado pecado y en todos ha encontrado el pecado, ¿verdad? O sea, David, por ejemplo, tenía pecado. ¿Se detuvo el Señor para hacer el propósito? No. La mirada del Señor para David era una mirada muy, o sea, que lo dejaba en una muy buena posición. Por eso nosotros pensamos del rey David lo que pensamos, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él pasa, digamos que empieza a tomar una posición que es deseable para nosotros. Es como decir, él bien, él la tenía clara. ¿Sí? Espiritualmente hablando la tenía clara, pero si usted no lo mira con la fe, el rey David no la tenía clara, la embarró en un montón de ocasiones
especialmente en una, pero había pecado. Entonces, para que nosotros podamos avanzar, el Señor no se va a detener por tu condición interior. El Señor no, Señor, es que yo soy malo. Así le dijo Pedro, ¿verdad? Apártate de mí porque yo soy un pecador. No me voy a detener, le dijo el Señor. ¿Sí? Si usted le dice, no, Señor, es difícil porque pues yo soy débil, el Señor te va a decir, no, para mí no es difícil. Si eres débil, pero como yo voy a hacer la obra, entonces así empieza la vida del creyente a avanzar al propósito, ¿sí? Por eso dicen las cuales Dios preparó de antemano. Entonces esto hay que creerle al Señor. Como decir, es difícil, ¿verdad? Pensar que el Señor ya tiene algo específico, un plan para ti, eso es difícil de dimensionarlo cuando tú vives una rutina, porque la vida es así, o sea, si yo le digo usted es un siervo de Dios, pero usted tiene una rutina en la cual tiene que ir al trabajo, tal vez tiene conflictos en su trabajo, tiene una familia, tiene conflictos en su familia, ¿qué parte de tú eres un siervo de Dios a usted le va a hacer eco? Ninguna, ¿verdad? Usted está viviendo su realidad. Pero aún en esa realidad, ¿por qué? O sea, lo que Cristo quiere es que tú salgas de esa cotidianidad en la que venías, ¿verdad? Para que empieces a ser parte del proyecto de Él. O sea, por eso es que la gente cambia de rumbo, ¿verdad? Hay una persona en el ministerio que era defensor del pueblo y le iba muy bien. Y entonces de repente se convierte al Señor, el Señor lo toca, pasa por este proceso, ¿sí? Se mira a sí mismo, dice, yo no estoy haciendo nada con mi vida en realidad, eh, no hay nada de Cristo en lo que yo estoy haciendo, se apercibe de ese tema, le pide al Señor la ayuda, el proceso del tiempo normal que cada uno tiene que vivir, y luego el sentir que nace de esa persona es renunciar para dedicarse a la obra. Imagínense cómo se ve eso delante de los ojos de la gente, ¿sí? Sobre todo cuando a la gente le va bien. Porque cuando le va mal y dice, no, me voy a dedicar a la obra, ahí sí, no sé, parece falso la situación, ¿verdad? Uno dice, no, pues. Y generalmente esas personas, generalmente, no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Tienden a ser los asalariados, los que buscan resguardarse en el Evangelio para su subsistencia. En términos generales, por supuesto, porque no a todos el Señor los llama de la misma manera, pero a personas que ha llamado el Señor cuando han tenido una posición, por lo menos que les permite estar más o menos en tranquilidad, y uno mira esos cambios, el impío cuando ve esos cambios no se explican por qué, ¿verdad? Entonces esa persona que les cuento era muy atacada por los amigos o por los compañeros de trabajo porque es como así, si tú estabas bien, ¿cómo así? Si tenías esto o lo otro. Eh, ante los ojos de la persona que le cree al Señor es cambio mi vida por el propósito que el Señor le ha dado. Por eso la vida de la gente empieza a ser transformada, ¿sí? En un periodo de tiempo y usted mira hacia atrás y dice, no, es que yo antes andaba en esto, mi vida pasada era esto, luego ya no, pero es por esto, porque el Señor ya tenía propósitos. Y eso es lo que el creyente tiene que buscar a lo largo de su vida prácticamente, ¿sí? Hoy estoy aquí, hasta hoy el Señor me ha traído aquí. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Hacia dónde me vas a mover? Y eso es bueno que usted lo tenga, o sea, esa meditación y esa intención de estar flexible al movimiento o a la dirección del Señor, porque los creyentes a veces se quedan como en la pasividad, ¿sí? Se quedan ahí como sin la aspiración. Y así como en todo, en el Evangelio o en el propósito del Señor, hay ascensos, ¿sí? Y para mejor dicho, ¿quiénes son los que consiguen un ascenso en cualquier trabajo? Las personas que están atentas con la intención de ser notados, por ejemplo, ¿sí? Por eso a veces la gente dice, por si acaso, lo que yo le pueda servir, aquí estoy disponible, le dicen a un jefe. Aquí hay gente que lo expresa así. A mí, ¿qué me dice de esa actitud? O sea, yo qué veo en esa actitud. Es, Señor, donde tú me necesites, ¿sí? Donde tú me permitas estar. O sea, yo estoy dispuesto,
Pero hay otro grupo de gente que uno sabe que no se le puede decir nada porque están en su quietud y asisten simplemente. Ese tipo de creyentes vive otra experiencia diferente, ¿sí? Pueda que sí haya la salvación y pueda que sí logren, digamos, llegar al cielo, por decirlo de alguna manera, pero no se cumple el propósito. Y cuando no se cumple el propósito, se echa a perder muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas beneficiosas, como el ejemplo que le digo del libro, un libro que tenga una información, todo eso se tiende a perder si no se lo usa para lo que se creó, ¿sí? Entonces el Señor ya preparó y todos los que tienen fe viven lo que llama aquí el don de Dios, que es entrar en un fluir diferente, que tú avances espiritualmente con un conocimiento y adicional a eso vives los beneficios, por decirlo de alguna manera, de ser el hijo de Dios. Por eso dice hijos de ira. Los que empiezan a caminar en el propósito del Señor viven los beneficios de ser hijos de Dios, hijos amados, ¿verdad? O hijos que no le desagradan al Señor. ¿Y esto en qué repercute? En el trato del Señor. ¿Sí? Porque alguno dirá, pero yo para qué me quiero meter en un propósito si eso no es lo que a mí me interesa. Sí, digamos que si yo le hago ver esto a alguien de una manera un poco más humana, digamos, para alguien que de pronto no está iniciando en la fe, yo te puedo decir, ¿en qué te beneficia a ti meterte en el propósito del Señor? Que empiezas a ser tratado como hijo de Dios amado, ¿sí? O sea, el Señor a sus siervos, a las personas que le sirven, los trata de una manera especial, ¿sí? Así como cuando usted tiene dos hijos y uno es rebelde y el otro no, entonces al uno usted sabe que le puede beneficiar mejor porque responde bien ante esos estímulos, al otro no, por lo menos en términos generales, pues por supuesto, ¿verdad? Que, que la mentalidad de las personas a veces es tan torcida que lo hacen es al contrario. Eh, pero aquí predomina el trato del Señor. El Señor coloca el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Jacob y Esaú. Aquí pasaba lo contrario, fíjese. El que era mejor tratado era Esaú, que era el hijo, digamos, más rebelde y más contrario a lo que cualquier padre quisiera, ¿sí? Y especialmente en la cultura de estar cerca del Señor, que es la cultura de los judíos, ¿verdad? Pasaba lo contrario, pero mire cómo se impone el trato del Señor con Jacob. Es como decir, en tu casa te tratan mejor a tu hermano, que es el que está mal, el que no me tiene en cuenta, pero yo te exalto a ti por encima de eso. Y hasta hoy se ve ese trato del Señor con el pueblo de Dios. Y hasta hoy se nota, hasta esta generación se nota el trato del Señor con Esaú y el pueblo que sale a partir de él, ¿verdad? Y así con muchos ejemplos de la palabra. Por eso uno no se debe preocupar tanto por cuál es la posición que te dan los naturales, sino el trato del Señor. Por eso es que nos conviene, digamos, de alguna manera, escuchar la voz del Señor, hacer caso del llamado, estar apercibidos y estar dispuestos. Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Porque si usted está así, en esa condición, el Señor dice, qué bien, con este se puede contar, yo lo promuevo, lo sostengo, ¿sí? Porque ya tú empiezas a estar a cargo del Señor, ¿sí? Y ahí el otro tema también, que el poder del Señor se nota a través de ti, ¿sí? Porque como ya no es uno, entonces, mire lo que les decía aquí Pablo, hablándoles acerca de la salvación, ¿sí? De toda la vida que puede venir a través de Cristo Jesús a cualquier persona. Por eso, a uno le debe bastar la gracia del Señor. O sea, si usted se siente disminuido en cualquier sentido en su vida, que le baste la gracia del Señor para decir al Señor, así con lo que yo soy, el Señor se va a glorificar. Así en la condición en la que yo estoy, que tal vez no es la que quisiera, el Señor se va a glorificar. A eso se refiere la palabra cuando dice, bástate en mi gracia. La gracia, hay otro tema importante, la gracia se va perfeccionando, ¿verdad? O sea, esto no es de la noche a la mañana.
Eso es como cuando una persona confecciona un vestido, por decir algo. Primero empieza a hacer el molde y todo ese proceso se asemeja mucho a la vida de la fe. Y luego al final empieza a colocar los adornos. Y así el Señor empieza a adornar la vida de una persona cuando está en el propósito. ¿Sí? Entonces se va perfeccionando. Por eso dice, hay un pasaje, no lo recuerdo, dice, el Dios de toda gracia os perfeccione, nos afirme, nos establezca, ¿sí? Y dice algo interesante, después de que hayas padecido un poco de tiempo, es como decir, primero vamos a hacer el proceso para que esto, para lo que dice aquí, para que luego tú no pienses que es por ti, ¿sí? Por eso el siervo que es exaltado muy seguramente tuvo que haber vivido situaciones personales que le recuerdan que ha sido el Señor el que ha hecho la obra, ¿verdad? Y el Señor a nosotros, y lo digo con total tranquilidad, a nosotros los siervos en ocasiones nos hace sentir humillaciones, ¿sí? Pero es para exaltación, o sea, uno no se preocupa de esas humillaciones porque el resultado final, ¿sí? Es lo que interesa. Uno dice, uy, la pasé mal en un momento, pero el resultado final fue bueno. O sea, al final el Señor no me dejó avergonzado, el Señor al final me exaltó, me sostuvo. Esa es la experiencia de la gracia. ¿Y qué dice otro pasaje por allá? Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Sí o no? O sea, si usted no hace el gesto de fe de acercarse, pues nada de esto le corresponde a usted. Pero la intención, Señor, sigue perfeccionando tu gracia en mí. Yo no me quiero quedar hasta este punto. Quiero avanzar. Quiero ver qué es lo qué tienes tú más qué más tienes tú para mí. ¿Sí? Porque la realidad es que el Señor a todos nos tiene donde Él quiere. ¿Sí me hago entender? O sea, si uno vive una condición negativa, es porque el Señor te quiso poner ahí. ¿Sí? Y si tú no estás en este sentir, en esta visión de que la gracia se perfeccione, ahí te quedarás. ¿Sí? Pero si uno empieza a, a estimular al Señor con la fe, el Señor te empieza a promover, porque ve en ti que tú quieres hacer parte de ese don que dice aquí, para ser parte del don de Dios. ¿Sí? Y entonces la contextura del siervo de Dios empieza a ser una contextura, por decirlo de alguna manera, que no es algo propio, digamos, sino proveniente del Señor, ya como más madura, ¿sí? O sea, una persona que ha sido tratada por el Señor de esta manera y que tiene como visión el propósito únicamente del Señor, no se deja mover, por ejemplo, porque uno mira cosas, uno mira que la gente se deja mover por los esposos, por las esposas, por los hijos, por las situaciones. Eh, bueno, por muchas razones la gente se mueve del propósito. El que ha sido trabajado así, el que ha tenido su fe, su visión en esto, permanece, ¿sí? Permanece y empieza a atraer. O sea, la condición que tiene el siervo de Dios es que usted sabe cuando uno dice esta persona tiene liderazgo. ¿Sí se ha dado cuenta que hay gente que la otra gente hace lo que ellos quieren? Es porque tienen liderazgo, ¿verdad? Humanamente hablando, el liderazgo es como decir una persona que tiene tanta actitud, se puede entender así, tiene tanta actitud, hace algo con tanta seguridad que la gente empieza a tomar como referencia a esa persona, ¿sí? Y esa persona influencia a los otros, a veces hasta sin darse cuenta, por cómo se mueve. Por eso a veces dicen lo que importa es la actitud, porque cuando una persona llega con actitud, aún las cosas de defectos, los defectos se pasan a un segundo plano. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando las personas tienen esta postura. El siervo de Dios que está con la mirada en el propósito del Señor empieza a tener como ese impacto, un impacto parecido. O sea, es como decir, él va y nada lo detiene, él va y va a lo que va, ¿sí? Y deja de ser la persona como voluble, como que
no se presta, por ejemplo, para que lo muevan, para que le hablen. Y esto al final es bueno, porque la persona está en el propósito y los que lo rodean, los que lo miran, desean estar de la misma manera que él, por cualquiera de los factores que esto implica, sea porque se nota la bendición del Señor, sea porque irradia algo del Señor, ¿verdad? Por cualquier razón, pero el punto es que se vuelve, pasa esta consecuencia, no sé la palabra exacta, ocurre eso, y se vuelve un punto de referencia. Abraham lo seguía toda su gente, ¿verdad? O sea, él era el patriarca, pero la gente era como lo que él diga, como él diga, todo lo que Abraham decía estaba bien. ¿Y él cómo era con el Señor? ¿Qué tal si él hubiera estado a usted, qué le parece? Nos vamos, nos movemos, porque él tenía la mirada en el propósito. Entonces nosotros a veces tenemos que quitar asuntos. Señor, mi familia quiere esto, mi familia quiere que yo esté en esto, quiere que asista a esto, pero tú qué quieres? Porque si no, por el sentir de los demás o de uno mismo se saca. Por eso es que hay que tener en cuenta eh, buscar que el Señor a cada uno le hable. La gente no busca, la gente pretende tal vez recibir un beneficio aparente, ¿sí?, de la presencia del Señor, pero no busca. La gente muy pocas veces le dice, bueno, Señor, con esta situación, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sí? ¿Cuál es la postura que yo debo tomar si tengo gente que está jalando para otro lado? Y que el Señor le hable a usted de manera independiente. Y cuando usted entiende esto, usted se vuelve una persona que es difícil de mover en la fe y en el proyecto del Señor. Luego al final, por eso es que aquí pasa una cosa, y es que o te conviertes tú a ellos, o ellos se terminan convirtiendo a ti, ¿verdad? Y la persona que está firme y radical en la postura termina atrayendo. Porque en términos generales, las personas impías no tienen por qué ser radicales en las cosas. Al contrario, la gente, en términos generales, por supuesto, la gente vive como vaya viniendo la vida, y entonces eso hace que sea, al final de cuentas, fácil de atraer por una persona que la tiene clara, que tiene la mirada fija hacia dónde va. Cada uno de nosotros, en nuestro proceso de fe, debe convertirse en ese referente para que tú muevas a ti y a los tuyos al avance, ¿sí?, a encontrarte con ese propósito del Señor. Y entonces, ahí ya, al final de todo esto, uno empieza a ver la vida de Cristo. Que si todo lo que tú desempeñas, todo lo que tú haces, tiene la carga de la gracia. Tú lo notas, la gente lo nota, tus resultados hablan por sí solos, porque Cristo está ahí, ¿sí? La única manera de que Cristo brille es que el Señor a ti te mande a callar un poco. Por eso no se perturbe el corazón, dice una palabra, cuando tened por sumo gozo cuando nos halléis por diversas pruebas. Porque la prueba a uno lo humilla, pero es para que el Señor se manifieste. Vamos a orar.